Martín de Clario.
¿Cómo están? ¿Bendecidos? ¿Alegres? Invito a las personas que están atrás que se vayan acomodando para arrancar este tiempo. Bueno, santos, Padre, te damos gracias por esta mañana, por este día tan especial que nos das, Rey. Te damos la gloria, te damos la honra, te honramos, Señor, te amamos, te bendecimos. Gracias por esta semana que nos diste, por una semana llena de cosas buenas, de contar siempre con tu abrazo, Señor, de contar siempre con tu amor. Sin importar el problema o la circunstancia que se atraviese, Señor, tú estás ahí, tú eres fiel. Tú eres fiel, Señor. Gracias por ser ese amigo fiel, por permanecer siempre en nosotros, Señor. Gracias, Señor. En Romanos 12:2, iglesia, dice: no se moldeen al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán ustedes y nosotros todos comprobar cómo es la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Amén. Así que, hermanos, que el mundo no cambie nuestra manera de pensar. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Así que permanezcamos en Él. No nos conformemos con lo actual. Seamos transformados por el Señor. Hoy es un buen día, iglesia, para preguntarnos: ¿qué estoy permitiendo que influya en mi corazón? ¿Qué más que la voz de Dios? ¿Cuántos dicen amén? Que la voz de Dios siempre influya en nuestras vidas, amén. Un fuerte aplauso al Señor. Vamos a empezar este tiempo declarando que Él es soberano, Él es poderoso. Vamos. Poderoso, invencible, admirable, grande y fuerte Dios, Rey de reyes, asombroso, incomparable. Vamos conmigo. Eres soberano, todopoderoso, grande, eres soberano. Venciste las tinieblas, Cristo exaltado estás. ¡Hey! ¡Wow! ¡Wow! ¡Hey! ¡Aleluya! Poderoso, invencible, admirable, grande y fuerte Dios, Rey de reyes, asombroso, incomparable. Y eres soberano, todopoderoso, grande, tú eres soberano. Venciste las tinieblas, Cristo, eres soberano, todopoderoso, grande, eres soberano. Venciste las tinieblas, Cristo, exaltado está. ¡Aleluya! ¡Wow! 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 ¡Hey! ¡Wow! ¡Wow! Y la iglesia del Señor aplaude. Te entregamos lo mejor, Señor, para ti, porque tú eres soberano e invencible. Vamos. Soberano, invencible, mi Dios, solo tú, tú eres soberano, invencible, mi
Dios, solo tú, soberano, tú eres soberano, invencible. mi Dios, solo tú, tú eres soberano, invencible, mi Dios, solo tú, tú eres soberano, invencible, hey. Mi Dios, solo tú, tú eres soberano, invencible, mi Dios, solo tú, hey, arriba, hey. Soberano Rey. Amén. Y eres soberano, todopoderoso, grande, eres soberano. Existe las tinieblas, Cristo, eres soberano, todopoderoso, grande, eres soberano. Venciste las tinieblas. Venciste las tinieblas, Cristo, exaltado estás. ¡Wow! Mi Dios, solo tú, tú eres soberano, invencible. Mi Dios, solo tú, tú eres soberano. Mi Dios, solo tú, ¡hey! Aleluya, Grito de Rey. júbilo al Rey. Te amamos, Señor. Gracias. Gracias, Rey. Iglesia, lo invito a que salude a la persona que tiene al lado y a la persona que tiene atrás. Y regálele una sonrisa. Y dígale, ¿por qué está tan feliz? Esa alegría que conlleva. ¿Acaso el Señor ha hecho algo por ti? Porque lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, amén. Iglesia, el Salmo 119, 15 al 16 dice: en tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré. ¿Hay alguien gozoso hoy esta mañana? Me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras, amén. Seguiremos meditando en la palabra del Señor. Un fuerte aplauso al Rey. ¡Hey! Vamos con esas palmas. ¡Hey! ¡Hey! Vamos todos. Y cuando dulce son a mi ser tus palabras, más que la miel en mi boca sedienta, de tus mandamientos he adquirido riqueza, y al seguir tu ley siento tu presencia. Y todos decimos: pues lumbrera y es a mis pies tu palabra, mi guía y mi sostén en mi camino. Pues lumbrera y es a mis pies tu palabra, mi guía y mi sostén en mi camino. ¡Aleluya! Tu siervo soy, sigo tus preceptos. ¡Avívame! Avívame, dame entendimiento. Y enséñame A guardar tu palabra. así siempre Así siempre tú
mi delicia. Y la iglesia de Cristo grita, pues lumbrera, y es a mis pies tu palabra, mi guía y mi sostén en mi camino, pues lumbrera, y es a mis pies tu palabra, Señor, mi guía y mi sostén en mi camino. ¡Hey! ¡Aleluya! ¡Hey! Te adoramos, Señor. Pues lumbrera, y es a mis pies tu palabra, mi guía y mi sostén en mi camino, pues lumbrera, y es a mis pies tu palabra, tú eres mi guía y mi sostén en mi camino. ¡Aleluya! ¡Hey! Aplauso al Señor. Aleluya. Gracias, gracias, Señor, por tu palabra, porque guías nuestros caminos. Gracias, pese a que tenemos preocupaciones, Señor, enfermedades o problemas o alguna situación particular, familiar, económica, que al parecer nos tiene aprisionados o no puede haber salida. El Señor siempre está ahí, hermanos. Nuestro Dios sigue siendo Dios que abre caminos. Nuestro Dios abre caminos. Repita ahí, Dios abre caminos. Como dice en tu palabra, Señor, confiemos en ti, confiemos en Jehová con todo nuestro corazón, porque Él endereza tus veredas. Así que, iglesia, aunque hoy o tal vez mañana o en un mes no puedas ver esa respuesta, Dios ya está obrando en esa necesidad. Dios obra de manera sobrenatural. Gracias, Señor, porque eres poderoso. Tú, Señor, eres poderoso. Te sentimos, Señor. Tú estás aquí. Aquí estás. Vemos tu mover, te adoramos, Señor, te adoraremos. Obra en nuestras vidas, Señor, porque eres un Señor que cumple promesas y eres luz en esa oscuridad, en esas tinieblas que nos tienen aprisionados. Aquí estás, debemos mover. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, orando en mí. Obra en nuestras vidas, Señor. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás. Aquí estás, debemos mover. Yo Te adoraré, te adoraré. Aquí estás. Aquí estás, obrando en mí. Te adoraré, te adoraré. Eres poderoso. Poderoso, abres caminos, cumples promesas, luz
luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Decimos poderoso, poderoso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás. Aquí estás, sanando mi corazón. Te adoraré, Te adoraré, te adoraré. aquí estás. Aquí estás, Tocando mi corazón. Yo te adoraré, te adoraré. Poderoso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Poderoso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Dígale una vez más, aquí estás. Aquí estás, sanando mi corazón. Te adoraremos, Señor. Te adoraré, Dígale con todas sus fuerzas. te adoraré. Aquí estás, Aquí estás, tocando mi corazón. te adoraré, te adoraré. Poderoso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Una vez más. Poderoso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Así eres tú. Y así eres tú, 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 así eres tú. De perfecto y poderoso. Así eres tú. Oh sí, Señor, sigue obrando en nuestras vidas, en nuestros corazones. Oh, toca mi corazón. Sana hoy mi vida, sana hoy mi corazón. Dame paz, dame tranquilidad, Señor. Oh, oh, oh. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Tú siempre Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. siempre estás. Siempre estás sobrando. Siempre estás. Te podemos sentir, siempre Señor, estás vamos. sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás. Tú siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. poderoso. Abres camino. Cumples promesas, luz en tinieblas. Vamos, iglesia. Mi Dios. Así. Una vez más, vamos, iglesia, más fuerte. Poderoso, poderoso. Tú eres luz, mi Dios. Una vez más, milagroso, poderoso. Poderoso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios,
así eres tú. Poderoso, poderoso, tú abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios. Así eres tú, y así eres tú, 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 de perfecto y amoroso, de sanador y consolador, de fiel Señor, siempre misericordioso y justo. Gracias, Rey. Gracias, Rey. Oh. Cuán grande eres. Te honramos, Señor. Te amamos, Señor. Escucha tu iglesia, Señor, clamando tu nombre, clamando cuán grande eres tú, que eres un nombre sobre todo nombre, que toda la iglesia, toda la ciudad cantará cuán grande eres. Tú eres nuestro Dios y te adoramos. Porque tú sigues siendo Dios, sigues siendo fiel, digno de suprema alabanza. Tu grandeza es indescriptible, es inescrutable. Señor, eres digno de recibir toda la gloria, toda la honra y el poder. Así que todos juntos aquí, Señor, como iglesia, vamos a levantarte un clamor con nuestras voces. Cubierto está de luz, venció la oscuridad y tiembla a su voz, y tiembla a su voz. Vamos, dígale, cuán grande, cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. el esplendor de un rey. Y el esplendor de un rey, vestido en majestad. La tierra alegre está, la tierra alegre está. Cubierto está de luz, venció la oscuridad y tiembla a su voz, y tiembla a su voz. Y te decimos, Señor, cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios, cuán grande es Dios. Vamos, dígalo más fuerte. Y cuán grande es Dios. Cántale, cántale, cuán grande es Dios. Y todos te verán, Todos Señor. lo verán. Cuán grande, cuán grande. Cuán grande es Dios. Día a día Él está. Día
principio y el fin. principio y el fin. Oh Señor, La Trinidad de Dios, el Padre, Hijo, Espíritu, Cordero y León, Cordero y el León. cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande, cuán grande es Dios, Grande, grande, cuán grande es Dios, grande es Dios. y cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán, te reconocerán. Cuán grande es Dios, nombre sobre todo nombre. Nombre sobre todo es. Tú eres digno de alabar, y mi ser dirá, Y mi ser dirá, cuán grande es Dios. nombre sobre todo es, ya eres tú. Sobre todo es. Principio y final, Eres digno de alabar. Rey de reyes, Y mi ser dirá, cuán grande es Dios. cuán grande, cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, todos lo verán. Cuán grande es Dios. Y la iglesia del Señor canta. Vamos, iglesia, fuerte. Y cuán grande es Dios, cántale. Cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande. Ahora las mujeres cantan, cuán grande es nuestro Dios. Cuán Grande es Dios, cántale cuán grande es Dios. Todos lo verán, todos lo verán, todos lo verán. es Dios. Ahora los varones de la iglesia, vamos. Bien fuerte. Cuán grande es. Cántale. Es. Y todos lo verán. Es Dios. Vamos todos juntos. Y cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Una vez más, cuán grande. Y cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Decimos que tú eres grande, Señor. Eres grande, Rey.
Te reconocemos como nuestro Dios y todos lo verán. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él. Cuán grande es Él. Cuán grande es Él. Oh sí, Señor Dios. Cuán grande es Él. Vamos con el coro otra vez, mi corazón. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él. Cuán Oh Rey, tú grande eres es grande, Él. maravilloso, excelso, sublime Dios. Cuán grande es Él. Oh Rey, tú eres grande, Señor. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él. Me encantaría. Cuán grande es Él. Voy a pedir que las mujeres, que las damas entonen este coro poderoso. Corazón Oh sí. entona la canción. Oh Rey. Cuán grande es Él. Cuán grande es Él. Oh sí, vamos los varones. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él. Cuán grande es Él. ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palma? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová? ¿O quién le aconsejó enseñándolo? ¿A quién pidió Dios consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio, o le enseñó ciencia, o le mostró la senda de prudencia? He aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo, y como menudo polvo en la balanza le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Ni el Líbano bastará para el fuego, ni todos sus animales para el sacrificio. Él es el Señor, Él es Dios, Él es el Rey, Él es santo, Él es sublime, Él es excelso, Él es misericordioso, Él es grande, poderoso, omnisciente, omnipotente, justo, digno. Él es Dios. Amén. Yo soy el que soy, dice el Señor. Por eso declarémosle una vez más que nuestro corazón entona la canción. Cuán grande es nuestro Rey. Cuán grande es Él. Oh, cuán grande eres tú, Señor. Cuán grande es Oh, Él. sí, mi corazón. Mi corazón
exaltamos. Rey, te adoramos. Rey, glorificamos tu nombre. Gracias, Dios. Gracias, excelso. Gracias, sublime. Gracias, santo. Tú eres Dios. Y Señor, nos unimos hoy a toda América que nos llegó el turno de exaltar tu nombre. Gracias, Señor, por el lejano oriente. Hace 24 horas casi que ellos se levantaron a proclamar tu nombre, tu grandeza, tu majestad, Señor. Y en la medida en que fue pasando el tiempo, le tocó el turno al cercano oriente, a Asia, luego a Europa. Y Señor, gracias porque aún, Dios, cuando transcurrían horas mientras llegábamos de ese tiempo de España aquí a América, Señor, los mares, las ballenas, creación de los mares exaltaba tu nombre, tu grandeza y tu majestad. Y ahora desde altas horas de la madrugada, iglesias en toda América, desde el Canadá, Señor, hasta abajo, Señor Dios, Chile. Rey, gracias porque estamos exaltando tu nombre, tu grandeza, tu majestad. Gracias porque el turno es ahora nuestro. Gracias, Jesús. Gracias. Y vamos a hacerlo a capela ahora. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Y ahora sí con toda la última. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Gloria a tu nombre, Señor. Cuán grande es el Señor. Cuán grande. Amén. Por favor, yo voy a pedir que enciendan las luces un momento. Y mira a tu esposa, la persona que tienes a tu lado. No le hables nada, solo mírale a los ojos. Mira a ese ser humano. ¿Dónde hay en el planeta Tierra otro ser humano igual a esa persona? ¿Dónde existe? ¿Por qué cada uno de los miles de millones de seres humanos sobre la faz de la tierra somos distintos, únicos, creados a la imagen y semejanza de Dios? Seres únicos. No ha existido una persona como la que tienes a tu lado. No va a volver a existir. No va a volver a existir. ¿Quién diseñó el privilegio de que fuésemos o varones o mujeres? ¿Quién diseñó la hermosura del hogar, del matrimonio? Ayer estábamos celebrando el nacimiento de nuestro primer nieto. Estábamos recordando y mirando yo anoche esos videitos, y cada uno de ustedes tiene esa experiencia, ¿verdad? De haberse gozado, los que han sido padres, de haberse gozado y haber tenido un bebé en sus manos. ¿Cómo es eso? Es maravilloso. ¿Nuestro Dios es maravilloso o no? Glorioso, excelso, soberano, único. Gracias, papá. Padre, en esta mañana venimos a proclamar tu nombre, tu grandeza, tu majestad. Te damos gracias, Señor.
Y te damos gracias por el privilegio de haber tenido un encuentro personal contigo. Gracias por el privilegio de tener tu Espíritu Santo, el autor de la palabra, morando en nuestros corazones. Y gracias porque, como hemos cantado esta mañana, lámpara es a nuestros pies tu palabra. Gracias porque tu palabra nos permite ver con absoluta claridad nuestro hoy, el hoy de nuestras familias, el hoy de nuestra comunidad, de nuestra nación, el hoy del mundo. Pero gracias que tu palabra nos enseña también lo que viene. Gracias, Señor. Gracias porque es una lámpara a nuestros pies. Amamos tu palabra, Señor, y te damos la honra y la gloria por podernos sentar esta mañana alrededor de tu mesa y comer el pan de vida. Gracias porque tu Espíritu Santo nos habla hoy. Y gracias porque esta palabra que tienes hoy y esta serie que comenzamos hoy acerca de la soberanía tuya, de la grandeza tuya, Dios. Gracias, Señor, porque esa palabra, tú, soberano y excelso, que nos vas a hablar hoy, no va a volver a nuestro corazón vacía, no va a regresar a ti vacía, sino que esta palabra va a ser en nuestros corazones lo que tú has planeado, y vas a prosperar aquello para lo cual hoy nos la estás enviando. Padre, bendecimos esta serie, la soberanía de Dios. Bendecimos cada uno de los expositores de cada uno de estos 5 próximos domingos. Declaramos una unción tan especial, Señor, sobre esta palabra, sobre este libro de Daniel. Gracias por abrir tu libro hoy y gracias, maravilloso Espíritu Santo, por traer luz a nuestros ojos espirituales. En el nombre de Jesús, amén y amén. Esto se pone bueno. Gracias, Rey. Mis amados, vamos a abrir el libro de Daniel. Vamos a pasar 5 semanas caminando por el libro de Daniel, aprendiendo del libro de Daniel. Y vamos a estudiar, nuestra serie se llama La soberanía de Dios. Hace buen tiempito que no hablábamos específicamente este tema, la soberanía de Dios. Aleluya. Voy a invitarles que vayamos a nuestro editorial. Si alguien no tiene su material, puede levantar su mano y alguien le va a alcanzar material. Gracias. Mantenga su mano levantada hasta que le llegue un plegable, por favor. Gracias. Parece que se agotaron, entonces en un par de minutos les llega. Mauro quiere compartir el material con alguien. Mientras tanto, gracias. Yo puedo compartir uno también, porque tengo el que imprimí en casa, pero no tiene los anuncios, pero el material como tal. Gracias. Al revés, perdón mi material, perdón. Le entregué al revés. Este sí. Gracias. Es que este tiene mi copialina. Bueno, vamos a ir, por favor, al editorial. La soberanía de Dios. Gracias, Rey. La Biblia describe a Dios como la autoridad suprema e independiente. Significa que Él tiene el control total, el poder absoluto y el derecho indiscutible de gobernar toda la creación. Como creador, no le rinde cuentas a nadie y sus propósitos siempre se cumplen. Esa autoridad está descrita desde Génesis 1, cuando dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y se lleva esa autoridad hasta Apocalipsis 2, hasta el último de sus versículos: he aquí vengo pronto, amén, dice Apocalipsis 22. Isaías, les leo
Isaías 46, 8 al 10, ahí lo tienen ustedes. Yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Que llamo desde el oriente al ave y de tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré. Yo lo haré venir. Lo he pensado y también lo ejecutaré. Ese es Dios soberano. Dios en su palabra nos narra cómo Él entregó el reino del norte a Israel en manos de los asirios. Recuerden cuando Salomón murió, después de la muerte de Salomón, esas 12 tribus se dividen, ¿verdad? Y se crea el reino del norte con Samaria como capital y el reino del sur con la ciudad de Jerusalén como capital. 2 tribus al sur, 10 tribus al norte. Pero por supuesto las 10 tribus del norte se fueron perdiendo muy rápido, no tenían el sitio, no tenían Jerusalén, el templo. Entonces levantaron un templo ahí cualquiera en Samaria y ahí empezaron a supuestamente a reunirse en nombre de Dios, pero no tenían los sacerdocios, no tenían el sacerdocio, no tenían nada. Entonces ese reino del sur, ese reino del norte se pervirtió muy pronto. Y en el año 722, Dios permitió que ese reino desapareciera literalmente en manos de los asirios, el imperio asirio. Se esperaba que el reino del sur, las 2 tribus del sur, se sensibilizaran ante lo que había pasado al reino del norte, pero no pasó eso. El reino del sur se envaneció todavía más. Y dijo, se da cuenta, esos del reino del norte, yo lo dije desde un principio, esos eran malos, perversos, perdidos, y por eso Dios los desapareció. Qué bueno, gracias Dios que los desapareciste. Pero nosotros estamos bien y envanecidos, pero igual entregados a la idolatría, a todo. ¿Qué pasó? Se los leo ahí. A pesar de eso, el reino del sur, Judá, no se arrepintió, continuó en su idolatría y en su maldad. Dios les exhortó, les declaró la disciplina que vendría si no se arrepentían. 170 años estuvo Dios a través de Isaías, de Jeremías, de Ezequiel. Judá no se arrepintió. Dios se lo había advertido, Dios había hablado, a pesar de que el imperio era el asirio, pero Dios había hablado ya de que vendría un imperio, el imperio babilónico, y que bajo el imperio babilónico iba a caer Judá. Pues así sucedió, en manos de Nabucodonosor. Entonces en el año 605 vino Nabucodonosor en una primera invasión a Jerusalén. No fue algo agresivo, pero vino, invadió a Jerusalén. Entonces Daniel, vino la primera deportación. Daniel llegó siendo un adolescente alrededor del año 605 y llegó allá a Babilonia. Fue deportado. Vio pasar aproximadamente 8 reyes en un periodo de 68 años. Daniel estuvo desde el año 605 hasta el año 586. En el año 597, Nabucodonosor, ¿qué pasó cuando se llevó a Daniel en esa primera deportación? Dejó un rey ahí en Judá, que tenían que pagarle impuestos, mejor dicho, dejó como delegado al rey de Israel. Respetó su religión, respetó todo y los dejó ahí. Pero el rey de Israel otra vez por allá llamó a los egipcios, se unieron y a ver si y entonces vino la segunda en el año 597, ya fue algo mucho más fuerte, que vino Nabucodonosor con toda, pero ¿qué pasó? También se volvió a sublevar el reino de Israel. Y entonces en el 586 viene Nabucodonosor y dijo, ¿no quieren servirme? Pues destruyó absolutamente todo. Fue cuando vino la destrucción del templo, fue cuando acabó literalmente, y ahí sí vino la gran deportación. Pero ahí ya llevaba años Daniel allí como parte de ese primer grupo de deportados. Una pregunta.
¿Cómo pudo Daniel permanecer desde joven hasta anciano en el lugar de prominencia que ocupó en el más grande imperio de la época, el imperio babilónico? ¿Cómo pudo prevalecer? ¿De dónde obtuvo Daniel la excelsa ciencia y sabiduría que demostró? Tanto que el rey lo puso dentro de los principales de su equipo, a dirigir al equipo principal. ¿De dónde obtuvo esa ciencia y esa sabiduría? ¿Cómo pudieron Daniel y sus 3 amigos de exilio superar el odio y la persecución de los babilónicos que veían a ellos en una posición, y esos eran judíos? ¿Por qué? Se inventaron todo tipo de cosas para desaparecerlos, pero no pudieron. ¿Por qué no pudieron? Todo eso lo vamos a estar estudiando durante estos 5 domingos. Aprenderemos en este revelador libro de Daniel mucho acerca de la soberanía de Dios y lo que Él hace formando equipo con verdaderos discípulos, con corazones rendidos a su voluntad. Porque Dios, siendo soberano y pudiendo hacer lo que quiere, Él entregó las llaves del planeta Tierra al ser humano. A través de Adán y Eva, Él dijo: administren, y Él administra a través de seres humanos. Dios usa aún a personas totalmente ajenas a Él para hacer su propósito. Entonces, mis amados, ahí está, lo vamos a mirar luego, Daniel 2. Él muda los tiempos y las edades. Él quita reyes y Él pone reyes. Él da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Vamos a mirar capítulo 1, voy a leer algunos versículos, síganme por favor, Daniel 1. Dice: en el año 3 del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Israel, de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y Nabucodonosor trajo esos utensilios a la tierra de Sinán, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel del linaje, noten bien, del linaje real de los príncipes de Judá, a muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, muchachos de buen parecer, muchachos enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos, muchachos idóneos para estar en el palacio del rey. Y que a esos muchachos les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y les señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía. Y le ordenó que los criase 3 años, para que al fin de esos 3 años se presentasen delante del rey. Entre esos muchachos estaban Daniel, Hananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. Voy a detenerme a esperar qué es lo que pasa. Es que veo las personas distraídas allí, no sé qué está pasando. No, está bien su merced, sino que veo de ahí para allá igual. Entonces no sé qué pasa. Mis amados, estamos estudiando la palabra de Dios esta mañana. Entre los jóvenes estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres, puso a Daniel Belsasar, a Ananías le cambió el nombre por Sadrac, a Misael le puso Mesac y a Azarías Abednego. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey,
ni con el vino que el rey bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Vamos a mirar 3 cosas hoy. 1, vamos a mirar la soberanía de Dios. Luego vamos a mirar cómo el príncipe del mundo y su guerra por el corazón del hombre es eterna. Y vamos a mirar 3, la estrategia del Dios soberano, el Señor Jehová Shabbaot. Miremos Dios soberano. ¿Qué pasa? La historia secular narra cómo en una primera incursión, ya lo vimos en el año 605, Nabucodonosor derrotó a Joacim, rey de Judá, y se llevó como botín parte de los elementos del culto a Jehová y lo mejor de la élite de jóvenes de la nación, ¿cierto? Eso significaba una humillación absoluta, total. Total, ¿por qué? Porque Jerusalén, wow, la capital de la nación de Israel, el pueblo escogido de Dios. Entonces, en el área de gobierno, Israel pasaba de ser una nación independiente a ser una nación esclava de los babilónicos. En el área religiosa, ni se diga. Marduk era el rey de Babilonia, el principal de los dioses de Babilonia. No el rey físico, el dios de Babilonia, el rey de los dioses. Marduk se llamaba. Entonces, Marduk, dense cuenta que ¿qué hizo Nabucodonosor? Se llevó parte de los objetos del culto del templo de Jerusalén, se los llevó para Babilonia, para su templo, para el templo de Marduk. Entonces eso significaba en el área religiosa, y eso era como lo interpretaban las naciones en esa época, que Marduk, el dios de Babilonia, era más grande que el Dios de Israel, porque el Dios de Israel no había podido defender sus cositas de oro del templo. Ahora en el área del futuro de la nación, ¿qué pasaba? Pues se llevaron a lo mejor de los jóvenes, ya lo leímos, los príncipes, los que tuvieran mejor conocimiento en letras, en artes, se los llevaban. Entonces, ¿dónde estaba el futuro de Israel? En la deportación se iba a todos los jóvenes, los que estaban hábiles para el trabajo, los que podían producir progreso en Babilonia. Los ancianos, los enfermos, esos quedaban allá. ¿Cuál iba a ser entonces el futuro de esa nación? Pero eso dice la historia secular. Ahora, ¿qué dice Dios? Vamos a mirar algunos versículos. Versículo 2. Ya lo leímos, pero se lo repito la primera parte. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá. La historia dice, Nabucodonosor conquistó. ¿Qué dice la Biblia? Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá. Dios, con 100 años de anticipación, ya había hablado del imperio babilónico cuando no existía, cuando el imperio era el asirio. Dios ya había hablado de que ese imperio babilónico iba a conquistar Judá. Dios ya había hablado de que muchos de los hijos de Judá iban a ser llevados y convertidos en eunucos en Babilonia. Así, con detalles como esos. Es más, Dios ya había hablado de que iban a ser 70 años en el exilio. Dios ya había hablado que pasados esos 70 años, Él iba a levantar a un hombre que se llamaría, y Él lo llama mi pastor Ciro. Lo llama mi pastor, ¿por qué? Porque Él iba a ser usado. Y Ciro es el que después de 70 años, ustedes, y estudiamos eso cuando estudiamos Nehemías, Ciro se levanta el imperio medo-persa, que ni existía, no era fuerte en la época que está escribiendo Daniel, pero Dios levanta el imperio medo-persa y con Ciro a la cabeza, y cuando Ciro viene al segundo año de estar Ciro decide apoyar la reconstrucción de la ciudad de Jerusalén. Ese es nuestro Dios. Dijo y lo hace, habló y lo cumple. Ese es nuestro Dios que estamos estudiando aquí. Entonces, ¿quién entregó en las manos del rey de Babilonia a Jerusalén? Dios, por disciplina con sus hijos.
Se los advirtió, tuvo paciencia 2 siglos, pero no escucharon. Entonces, como diría mi mami, tome mi hijo para que chupe. El Señor entregó en sus manos. Mire cuando Daniel, versículo 8, dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y dice el versículo 9, y puso Dios a Daniel en gracia y buena voluntad con el jefe de los eunucos. ¿Qué pasaba con un jefe de estos que no hiciera lo que el rey había ordenado? Él lo dice, el versículo 10, dijo el jefe de los eunucos a Daniel, oye, joven, yo temo a mi señor el rey, que él me declaró cuál sería su comida y cuál sería su bebida, y luego que él sepa, que vea sus rostros más pálidos que los de los muchachos que son más semejantes a vosotros, condenarán para con el rey mi cabeza. Le costaba la cabeza, le costaría la cabeza. ¿Qué dijo entonces Daniel a Melzar, que estaba puesto como jefe de eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías? Te ruego, le pidió el favor, que hagas la prueba con nosotros por 10 días. Noten la palabra 10 días. Y nos den legumbres a comer y agua a beber. Y compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y después haz con nosotros como tú quieras. Versículo 14, consintió pues con ellos en esto y probó con ellos, ¿cuántos días? 10 días. Noten, le costaba la cabeza a ese hombre no hacer lo que el rey había dicho. Pero ¿por qué ese hombre está dispuesto aún a correr ese riesgo? Porque puso Dios a Daniel en gracia y buena voluntad con el jefe de los eunucos. En las manos de Dios está el corazón del ser humano. Dios no decide por el ser humano, pero en sus manos está el corazón y lo inclina a lo que quiere. Y lo inclina a lo que quiere. ¿Qué pasó al cabo de los 10 días? Versículo 15. Al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos, de esos 4 jóvenes, mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues, Melzar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber y les daba legumbres. A estos 4 muchachos, ¿qué pasó? Versículo 17, Dios les dio conocimiento, inteligencia en todas las letras, en ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueño. ¿Quién lo hizo? ¿Quién le dio la ciencia, el conocimiento, la sabiduría y el entendimiento? Dios soberano. Dios. En Dios están escondidos todos los tesoros de la ciencia y de la sabiduría. Como lo hemos dicho muchas veces, el ser humano no inventa nada. El ser humano lo que hace es descubrir lo que en la creación Dios ha hecho, y con base en esos descubrimientos es que ha ido creando la ciencia. Y es admirable, ¿no? Cómo ha ido subiendo la ciencia. La palabra lo dice, en los postreros tiempos la ciencia aumentará. ¿Ustedes no viven sorprendidos de lo de la inteligencia artificial? Es brutal, brutal. Y a mí me encanta eso, porque eso me hace más fácil predicar. Porque hace unos años, cuando yo decía que en Dios sabía aún, era omnisciente y que sabía aún los intentos de nuestro corazón, entonces alguien decía: ay, hermano, usted es muy ingenuo. ¿Quién va a saber los intentos del corazón? Bueno, la inteligencia artificial hoy en día sabe los intentos, ¿no es cierto? Entonces usted entra a Temu y ya sabe. Y le saca propagandas de lo que quiere, ¿cierto? Usted habla de unos audífonos y a partir del tercer día todo le llega solo audífonos en todo, ¿cierto? Usted puede ser ubicado en cualquier parte del planeta. En una época decir Dios conoce
a cada ser humano sobre la faz del planeta, la inteligencia artificial ya está ya llegando a eso, ¿cierto? ¿Sabe dónde estamos? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos pensando? ¿Qué necesidad tenemos? Increíble. Bueno, Dios permite todo eso. Él es soberano. Entonces, mis amados, vemos la soberanía de Dios. Dios fue quien entregó en sus manos, en manos de Nabucodonosor, a la nación de Israel. Dios es el que dio gracia a Daniel. Dios es el que puso ese rostro y ese aspecto de ellos mucho más sano que el de los otros jóvenes. No es que a partir de hoy digamos, listo, ya no hay que comer carnes, ahora es legumbres, porque mire lo que pasó con Daniel. No se trata de eso. Es que Dios fue el que lo llenó de gracia. Dios fue el que les dio entendimiento, Dios fue el que les dio ciencia, y vamos a ver cómo Dios va a usar durante todos el resto de capítulos de Daniel, todo eso que está haciendo con Daniel. Ahora miremos qué pasa con el príncipe del mundo y su guerra por el corazón del hombre. ¿Qué pasa? Volvamos a leer. En el año tercero, dice ahí versículo 1, en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Nabucodonosor, ¿qué significa? Ese nombre significa, oh Nabú, protege a mi hijo. Nabú era otro dios. Oh Nabú, protege a mi hijo, eso significa el nombre de Nabucodonosor. Babilonia. Babilonia es la misma palabra hebrea para Babel. ¿Recuerdan a Babel, capítulo 11 de Génesis? Babilonia y Babel son la misma palabra. Los ciudadanos de Babilonia se llamaban ellos Babilú, que se llama puerta de los dioses. Pero Babel significa confusión, desorden, caos. Una de las características del príncipe de las tinieblas. Eso significa Babilú, Babilonia, Babel. Dice que sitió, vino a Jerusalén y la sitió. ¿Qué es sitiar? ¿Qué significa? ¿Cómo era que sitiaban? Rodearla con ejército, con las armas que tenían. Asediar, hacer sonar trompetas y todo tipo de escándalo. ¿Para qué? Para que los de adentro tuvieran todo tipo de temor. Cortar el agua. Era lo primero que hacían, cortar el agua. Cortar los caminos de los alimentos. Entonces, si usted le quita el agua, si usted le quita los alimentos, ¿qué va a pasar con ese pueblo que está ahí encerrado? ¿Van a empezar a enfermar? ¿A perder su salud? ¿Van a empezar a morir? ¿Va a empezar a llenarse eso de plagas? ¿Verdad? De virus, de bacterias, de todo, enfermedad total. Hasta que la gente se rindiera. Ese es Nabucodonosor. Eso es Babel. Eso es Satanás. Eso es el príncipe de las tinieblas. Vino a robar, a matar y a destruir. ¿Cómo lo hace? Cuando está destruido, cuando está hecho un caos, cuando hay desorden, cuando hay temor, cuando hay absoluta injusticia, Él está feliz. Ese es el príncipe de las tinieblas. ¿Y cuál es la estrategia del enemigo? ¿Qué fue lo que hizo? Es que el enemigo es el mismo ayer, hoy, por los siglos también. ¿Quién es el enemigo? ¿Qué hizo allá en Edén? ¿Qué tal estaban Adán y Eva en Edén? ¿Estaban bien? Oye, ¿con qué Dios te ha dicho? ¿Qué es lo que hace? Poner a dudar de la bondad de Dios, de la palabra de Dios, de la soberanía de Dios. Dudas. Y ofrece, ay, no te va a pasar nada, vas a ser como Dios. Vas a ser como Dios. Entonces, ¿qué es lo que hace con tanta estrategia Nabucodonosor? Tomen por favor, muchachos, en quien no haya, tomen de lo mejor de Judá.
muchachos de buen parecer, de los especialistas en sabiduría, de los más sabios que ellos tengan, que tengan buen entendimiento, que sean idóneos para estar en el palacio del rey y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. ¿Cuánto tiempo debía de pasar? Dice versículo 5, y les señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años. ¿Para qué? Para que al fin se presentaran delante del rey. Tomar de lo mejor, de lo más excelso, de lo más excelso. ¿Qué hizo allá en Edén? Caín mató a Abel. Abel tenía un corazón excelso para Dios. Trajo de lo mejor, no existía ni el diezmo ni la ofrenda, pero él de su corazón trajo a Jehová lo mejor de lo que él tenía. Y a Caín le dio una ira. Creó una estrategia, vamos a pasear, y lo asesinó. Ese es el enemigo. Y entonces, nota bien, selecciona los mejores jóvenes. Es la estrategia de Nabucodonosor. Selecciona los mejores jóvenes. Empieza a controlar ¿qué cosa? Su educación. La educación. En este caso ya son jóvenes. Ellos ya tienen tal vez 16, 18 años, se supone que tenían estos jóvenes. Pero en lo posible, Satanás intentará robar la educación desde bebés. Por eso es que necesitamos CFC Kids. Y cientos de CFC Kids en el país. Porque intentará robar la educación. ¿Por qué? Porque es que a través de la educación usted adquiere la cultura. Usted adquiere la cosmovisión del lugar. Usted adquiere la ciencia del lugar. Usted adquiere el conjunto de valores de ese sitio. Todo eso se hace a través de la educación. Que les enseñara entonces una nueva cosmovisión. Dice, enseñados en toda sabiduría, ciencia y arte, y para que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Las letras y las lenguas de los caldeos. Aparentemente es muy bueno, ¿cierto? ¡Wow! Van a estar en el palacio del rey. Van a comer de la comida del rey. ¿Cómo los aprecia? ¡Qué maravilla! ¡Qué atención! ¡Qué lindo! Eso se llama aquí, creo, mermelada, me parece. ¡Qué lindo! Van a estar atendidos. Miren, les van a enseñar en las mejores universidades de Babilonia. Pocos tenían esa posibilidad, pero ¿por qué hacía eso con ellos? Porque eran de los príncipes de Judá. Mira, el enemigo no viene interesado en robar, matar y destruir a los jóvenes que están perdidos por ahí en la droga. Ya los destruyó, ya. Él está contento, ya no hace más con ellos. ¿A quién quiere ir? ¿A dónde quiere llegar? Vivimos en una comunidad, ustedes la conocen, semirural. El microtráfico, ¿cómo es posible hombres vendiéndole? No se la venden, se la regalan a los niños de las escuelas. Porque ese es el primer paso, ¿cierto? Ya después esos niños van a robar para poder comprarse su droga. Pero ese es así, ese es el enemigo. Les cambió sus nombres. Ahí en la página de la derecha, mira los nombres. Daniel es Daniel, E-L, Daniel. Él es el nombre de Dios. Él es el nombre de Dios. Elohim es el plural de él. Daniel es Dios es mi juez. ¿Qué nombre le puso? Belsasar. ¿Y qué es Belsasar? Bel es el nombre de Marduk, Dios principal, o Bel, son el mismo Dios. Bel protege al rey. Entonces ya no iba a ser Dios es mi juez, sino iban a decir Bel, protege a mi rey.
Ananías, mira lo que significa el nombre Ananías. Yahvé ha sido misericordioso. Ahora que le ponen Sadrac. Sadrac es siervo de Acú. ¿Quién era Acú? El dios de la luna. Misael. Misael, ¿quién como Dios? Significa el nombre Misael. ¿Quién como Dios? ¿Qué nombre le pusieron? Le amañaron un nombre. No existía ese nombre allá entre ellos, sino que le amañaron uno para que dijera, ¿quién como Acú? Eso significa Mesac. ¿Quién como Acú? El dios de la luna. Azarías, Yahvé ha ayudado. Para los judíos el nombre es absolutamente trascendental. Miren esos nombres: Dios es mi juez, Yahvé ha sido misericordioso, ¿quién como Dios? Yahvé ha ayudado. ¿Qué le pusieron? Abed-nego, siervo de Nebo, otro de los dioses babilónicos. ¿Qué es lo que está haciendo Belsasar? ¿Qué es lo que está haciendo Nabucodonosor con ellos? Transformando literalmente su identidad. Su identidad. Tú ya no eres judío. Tú ahora vas a ser un príncipe aquí, vas a estar en el palacio real. Tu comida ya no es la comida que comían allá. Tu comida es la comida del rey y el vino del rey. ¿Qué tal sería el vinito del rey? Pero de ese es que vas a vivir. Los va a incorporar al servicio del Estado. Los va a incorporar al servicio. Mira la estrategia. Es destruir una nación, pero coger lo mejor de esa nación para meterlo aquí dentro del nuevo Estado. Y entonces todo el rezago que queda allí ahora está a mi favor. Tengo el dominio completo. ¿Por qué? Porque tengo los mejores de sus jefes, de sus líderes. Ahora los tengo comiendo de mi mano. Eso es lo que hace Nabucodonosor. Los castra. Los castra. ¿Qué significa eso? Que ya nunca jamás van a poder tener familia. Ya lo que usted sabe como judío ya no va a tener a quien enseñárselo. Porque ahora yo soy el que controlo la educación de lo que viene, de mis generaciones. Entonces, ¿qué pasaba con estos príncipes? El rey era el que los educaba, el rey era el que los alimentaba, el rey era el que les daba la comida, el que les pagaba. Dependencia absoluta del rey. Ya no iban a tener herederos que pudieran, no iban a tener un patrimonio para heredárselo a quién. Esa era la estrategia. Robar absolutamente la identidad. Ahora ellos vivían bajo la cultura, bajo el himno de guerra de Nabucodonosor, bajo los estándares de Nabucodonosor. A él era el que iban a defender. Ya todo lo que era su pasado, su cultura, sus creencias, sus valores quedaban atrás. Esa es la estrategia del enemigo: robar la identidad de los que caen en sus manos. Pero miremos la estrategia de nuestro Dios soberano maravilloso. Dios es omnipotente, autosuficiente, pero a Él le plació crear equipo con el ser humano. No necesitaba, pero lo creó. Pero no con todo ser humano. ¿Caminarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? ¿Cómo yo formo equipo con alguien que no está de acuerdo conmigo? No hay manera, ¿cierto? Entonces, mis amados, ¿qué marcas, qué sellos, qué características tenían Daniel y sus amigos para que Dios los pudiera usar como Dios los usó? Y como lo vamos a ver en estos 5 domingos. Versículo 5 dice:
versículo 8. Versículo 8. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que el rey bebía, y pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Hay 3 características. Estoy diciendo qué sellos, qué marcas, qué características tiene el corazón de un ser humano, de un creyente en Dios, para que Dios lo pueda usar realmente. Ahí hay 3. Una fe inquebrantable en Dios. Una fe inquebrantable en Dios. Una identidad plena en Dios y una obediencia absoluta a Dios. Dios es así de claro. Dios es luz. Él no juega con las tinieblas. No hace equipo con las tinieblas. Dios es verdad. Él no hace equipo con la mentira. El que no está conmigo, dice el Señor, está contra mí. El que conmigo no está recogiendo, está desparramando. El Señor Jesús era absolutamente claro. Vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Predicaba a las multitudes, pero les hablaba con la absoluta verdad. Y eso muchas veces tanto les estorbaba a muchos que lo asesinaron. Y aún los que le seguían cercanos empezaban a irse. Llegó en punto allá en Juan capítulo 6 que el Señor les dijo: ustedes también quieren irse. Le dijo a los 12, porque los 12 estaban diciendo: no, pues dura palabra es esta, ¿quién puede vivir así? ¿Ustedes también quieren irse? Señor, ¿a dónde iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Mis amados, por eso la palabra de Dios es, como muchas veces lo he ilustrado, es una plomadita, una plomada. La plomada no se va 1 milímetro para acá ni para acá, es la plomada. Y ese es el Señor. Una fe inquebrantable en Dios. Mira a Daniel. Daniel tenía una fe, una confianza, sus amigos en Dios, que ellos no se llenaron de amargura. Ellos no se llenaron de frustración, pero Dios, ¿cómo nos haces esto? ¿Por qué permites esto? ¿Dónde estás? Es mentiras todo lo que tú has hablado. Todas las promesas que hiciste a nuestros padres son paja, son mentira. No, tú no ves a Daniel ni a sus amigos en nada de eso. Les cambiaron el nombre, pero qué interesante que quien escribe este libro es Daniel. Y si ustedes observan, y lo vamos a mirar a lo largo de estos 5 domingos, Daniel sigue escribiendo. Él no escribe Belsasar, ni Sadrach, ni Mesac, ni Abednego. Él escribe Daniel, Ananías, Misael, Azarías todo el tiempo. Él no cambió. Tiene una fe absoluta. No me voy a adelantar con detalles. Ustedes conocen el foso de los leones. Ustedes conocen en otras ocasiones el horno de fuego. No me voy a adelantar porque son prédicas de mis compañeros de predicación. Pero Daniel, tú lo vas a ver firme, parado allí. Daniel tuvo una identidad plena en Dios. Él no se opuso a nada. Él no se opuso a que le enseñaran las letras de los caldeos. Él dijo: ve qué interesante aprender toda esta historia y toda esta cultura, y voy a poder entenderlos mejor para servirles mejor. No significa, nosotros, los verdaderos discípulos del Señor, estamos en el mundo, no somos del mundo. Y entonces no es que renunciamos y nos salimos del mundo y nos hacemos enclaustros, ¿verdad? No, estamos aquí para entender, para ver cómo es que piensa la otra persona, cuáles son, y exponerles con amor la palabra de Dios. La palabra de Dios, entonces, ahí es donde adquiere todo el poder para enseñar, para instruir, para presentar un argumento diferente, para corregir, para consolar. Eso es lo que hace, y eso es lo que hizo Daniel. Todo el tiempo él no se puso a pelear con los que le tenían envidia ahí. No, Daniel hizo lo que tenía que hacer. Vez tras vez, una identidad plena en Dios.
¿Por qué Daniel no quiso comer? No parte, digamos, las carnes y eso, en la ley levítica estaba prohibido comer, pero no es tanto por eso. Que esas carnes que sacrificaban a los dioses, en todos esos pueblos esas carnes eran sacrificadas a los ídolos. Daniel tampoco tenía problema por eso. Recuerden el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dijo: hombre, ¿qué hago yo? Yo bendigo la carnecita. Yo sé que los ídolos no son nada. Yo bendigo y me la como. Pero si usted va a hacer tropiezo para otro, pues no se la coma. Pero Pablo no tenía problema. ¿Qué era lo que pasaba en ese entonces y en medio de esa cultura con la comida y con el vino? Es que sentarme a comer en tu casa y comer de tu vino significaba, cuando era invitado por un jefe, por un gobernante, es que yo estoy de acuerdo contigo y yo me hago uno contigo, y a partir de esa comida yo te voy a ser leal a ti. Y por eso dijo: no voy a comer de la comida del rey, ni voy a beber de su vino. ¿Por qué muchos criticaban a Jesús? Porque entró a comer ¿dónde? La casa de Zaqueo. Porque comía con prostitutas y ladrones. Porque entraba donde los cobradores de impuestos a comer. Oye, ¿por qué tu maestro come con los publicanos y los fariseos?, le preguntaban a Jesús. ¿Por qué? Mira la comida. Esto es comida. ¿Qué dice el Señor en Apocalipsis 3:20? He aquí, yo estoy a tu puerta de tu corazón y llamo. Si tú oyes mi voz y me quieres abrir la puerta, entraré a ti. ¿Y qué voy a hacer? A cenar contigo, a comer contigo. Cuando yo recibo a Cristo y le digo: Señor, a partir de hoy tú eres mi Rey, mi Salvador, a partir de hoy comparto mi mesa contigo. Es que te voy a ser leal, es que yo voy a ser tu siervo. Ya no voy a comer de la comida de la cultura del mundo. Es eso. Y Daniel lo tenía tan claro que si no pasó eso, Dios lo llenó de gracia. Pero ¿qué habría pasado si el jefe de los eunucos le dice: hermano, lo lamento, ustedes tienen que comer de la comida del rey o se mueren? ¿Qué habría hecho Daniel? Me muero. No hay problema. No hay problema. Una obediencia absoluta a Dios. No conocemos nada, mis amados, no conocemos nada de los papás de Daniel ni de sus amigos, pero a lo largo de la serie veremos cómo esas tres marcas, esa marca, ese sello de fe inquebrantable, de identidad plena y de obediencia absoluta, están en esos cuatro muchachos. ¿De dónde? ¿Por qué salió eso? ¿Cómo pudieron obtener eso? Deuteronomio capítulo 6. Hicieron un trabajo excelso. El pueblo judío hacía un trabajo excelso en esta área. Hemos hablado de Deuteronomio 6. Y estas son las palabras que Jehová vuestro Dios mandó, y las enseñarás a tus hijos, y las enseñarás en tu casa, andando por el camino, al acostarte, cuando te levantes. Eso es lo que se llama un discipulado personal. Y esa es la labor nuestra como padres, mis amados. Esa es nuestra principal labor. Mira, tu hijo, gracias a Dios por el estudio, por todo lo que queremos dejarles. Gracias a Dios si tú les puedes dejar un PhD de la mejor universidad del país o del exterior. Gracias a Dios si tú le puedes dejar un capital, un patrimonio. Gloria a Dios por eso. Pero lo fundamental, lo que tú necesitas dejarle es una base en la palabra de Dios. Un conocimiento hasta donde Dios te permita llevarlo en la palabra de Dios, en los principios de Dios, en la ley de Dios. ¿Por qué? Porque eso le va a dar una identidad a tu hijo.
y vaya por donde vaya en el mundo, estudie en la universidad que estudie, lo que sea, trabaje en el trabajo que sea, Dios lo va a prosperar, Dios lo va a bendecir, Dios lo va a poner en alto. Miren a José, ¿a dónde llegó? Segundo después de Faraón, en casa de Potifar. Y José, vemos exactamente lo mismo. Qué buen trabajo que hacía el pueblo de Israel en esa época. Y mire ese sello tan esplendoroso, tan glorioso. La historia de la iglesia de Cristo está llena de mártires. Hombres y mujeres que estuvieron dispuestos a entregar su vida, pero que no negociaban sus valores. Los valores, esa es una serie que estamos trabajando en la iglesia durante un año. Tus valores determinan tu destino. Es así de claro. Tus valores determinan tu destino. Nuestro aquí y nuestro ahora como seres humanos, como familia, como iglesia, como nación, mis amados, ¿cuáles son los modernos Nabucodonosores hoy? ¿Qué ofrecen? ¿Qué ofrecen? ¿Qué está recibiendo tu hijo? Mire que cómo la sutileza del enemigo ha hecho hasta tal punto que hoy en día la manera más fácil de pervertir a un chiquito es a través de las redes, ¿cierto? De los jueguitos. Hay jueguitos para niños de 4 años, pero jueguitos perversos, a esa edad ya, en la red. Y entonces, ¿qué está pasando con los papás? A veces los papás estamos tan llenos de cosas, tan ocupados, y es que la vida es dura y la vida, el trajín y la competencia es tanta y hace tantas cosas, estamos tan ocupados en todas esas cosas que toma mi amor el celular. Y están los niños ahí desde 2 añitos y 3 añitos y dele al celular. ¿Quién está discipulando a través de ese celular a tu hijo? ¿Quién lo está discipulando? ¿Cuáles son los modernos Nabucodonosores de hoy? ¿Cuáles son las filosofías, las ideologías? Esto está afectando a la iglesia de Cristo. ¿Por qué muchos jóvenes aún en Cristo no quieren casarse? ¿Por qué hay tantas jovencitas hermosas en edad de casarse, pero no hay una propuesta de matrimonio para ellas? ¿Dónde están los hombres, como diría René Zanetti? ¿Dónde están los hombres, Dios? La ideología, la filosofía, la cultura del momento. ¿Por qué parejitas no quieren tener hijos? Y si acaso uno. El Señor dijo, crezcan, multiplíquense. Son flechas en manos del valiente. El Islam no tiene problema. El Islam, tasa de natalidad 4 punto y pico. Ellos solitos van creciendo, van discipulando bien a sus niños y van llenando ciudades, naciones, ocupando. Buena parte de Europa, el Islam, haciendo lo que nosotros que conocemos al Señor deberíamos hacer. ¿Quién está discipulando? ¿Qué cosmovisión se está generando en su mente, en sus corazones? Recuerden, la cosmovisión son los lentes con lo que vemos el mundo. Eso es la cosmovisión. La cosmovisión responde a las preguntas: ¿existe la verdad? ¿Para qué estamos en este planeta Tierra? ¿Cuál es el propósito del ser humano? Todas esas son preguntas que responde la cosmovisión. ¿Qué es el éxito? Depende de las gafas con que yo lo mire. Mi cosmovisión. Mis amados, Dios nos llamó a ser verdaderos discípulos. ¿Y qué es un verdadero discípulo? Una persona con la cosmovisión de Dios. Con la cosmovisión de Dios. Tan certera y una fe inquebrantable en la soberanía de Dios, que no importan las circunstancias, no importa la situación, no importa lo que estaba pasando Daniel, no importa lo que estaba pasando el apóstol Pablo. Él dijo: yo sé en quién he creído y que es poderoso para guardar mi depósito. Ahora, si el asunto es muerte, pues buen negocio para mí. Mejor me fuera a morir
tengo que estar aquí por causa del evangelio. Pero él no tenía problema. Él no tenía problema. Jesús llamó a ese tipo de varones y mujeres verdaderos discípulos. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Note, estaba hablándole a discípulos. Estaba hablándole a gente que lo seguía y gente que estaba con él. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si ustedes, ¿qué cosa? Permanecen en mi palabra, serán verdaderos discípulos. Y entonces, ¿qué pasará? Conocerán la verdad. ¿Y cuál será el resultado de eso? Vivirán en absoluta libertad. Eso es un verdadero discípulo. Daniel era un verdadero discípulo. ¿De quién? De Dios. De Dios. Si ustedes permanecen 40 veces en el Evangelio de Juan está la palabra permanecer. Permanecer. Lastimosamente, sabemos, pues no digo lastimosamente, el Señor lo dijo: muchos son los llamados, que poquitos los escogidos. Ancho es el camino que lleva a la perdición y la mayoría de la gente va por ahí. Angosto es el camino que lleva a la vida eterna y pocos son los que la hallan. ¿Por qué? Porque las iglesias pueden estar atestadas de gente. ¿Cuántos de esos son verdaderos discípulos? ¿Cuántos de esos están dispuestos a entregar su vida si fuera necesario por el evangelio? ¿Cuántos de ellos están dispuestos a no negociar su identidad? Porque confían en un Dios que es soberano y que está en control. ¿Cuántos de ellos serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad nos dará libertad, estemos en la situación que estemos? Caminamos con libertad, haciendo lo que Dios dice que debemos hacer, y punto. Los resultados se los dejamos a Él. El mundo, esa última frase que les coloqué allí, mis amados, el mundo no descansa en su proceso de discipulado, va con todo. Estamos discipulando a la próxima generación con la misma intencionalidad con que el mundo, Satanás, el príncipe de las tinieblas, intenta hacerlo. Por eso en este lugar, mis amados, es el nombre de esta iglesia: Palabra Viva. No, Dios no necesita multitudes, Dios necesita verdaderos discípulos. Dios no necesita seguidores, Dios no necesita fans. Dios necesita verdaderos discípulos. Y por eso trabajamos un discipulado personal. Pero aún así, mis amados, no descansemos con que hicimos el discipulado y ya llegamos ahí. La idea de ese discipulado personal es que tú te conviertas en un padre espiritual de esa persona y que continúes guiándolo, para que pasados los años puedas mirar atrás y vea el legado. Ahí sí, entonces hay un like por el legado que queda. Papá, muchas gracias, Señor. Te damos tanta honra, gloria, alabanza, Señor Dios, por tu gracia, tu favor, tu misericordia. Gracias, Señor. Gracias por tu excelso amor. Gracias, Señor, porque de tal manera nos amaste que nos diste tu Hijo. Y gracias, Señor, porque un día pudimos escuchar esa puerta en el corazón. Juan Manuel, si tú abres la puerta, entraré a ti y cenaré contigo y tú conmigo. Gracias por esa oportunidad que me diste hace 38 años, Señor, que nos diste con mi esposa, con nuestro hogar. Gracias, Dios. Y Padre, esa misma invitación estoy haciendo a toda persona que en este lugar o fuera, que nos esté viendo por las redes, esté escuchando hoy esta palabra. Yo estoy a la puerta de tu corazón llamando. Si tú abres la puerta, entraré a ti. Pero la entrada de mi espíritu a tu vida es para que tengamos una cena. Es para que a partir de este día tú comiences a comer el verdadero pan de vida. Si aceptas mi invitación, es para que tú te comprometas a criarte en la palabra,
a hacer eso que por 3 años Nabucodonosor pidió que hicieran con esos muchachos, a criarlos, es decir, a formarlos, es decir, a darles alimento, es decir, pero ahora no con el mundo, sino con tu palabra. Que tu palabra sea para nosotros la verdadera comida y la verdadera bebida. Tú nos dices en tu palabra: no se embriaguen con vino, en ello van a encontrar disolución, sino sean llenos de mi espíritu, sean llenos de mi palabra. Si tú quieres entregar tu vida a Jesús, ahí donde estás en este instante, solamente dile: Señor Jesús, perdóname porque he vivido, he decidido, he actuado todo el tiempo conforme a la cultura de este mundo. Pero Señor, hoy entiendo que nada ni nadie reemplaza el amor de Dios conmigo, que te entregó en la cruz para que perdonaras mi pecado y mi maldad. Y Señor, yo hoy acepto tu invitación. Te abro de par en par la puerta de mi corazón. Y a partir de hoy, Señor, como dijo el apóstol Pedro, dice: desearé como un bebé la leche espiritual no adulterada, y por ella creceré para salvación. No solamente para salvación mía, que ya la tengo en el momento en que te recibo, Dios, sino para ser un instrumento tuyo para salvación de otros. Y amados, les invito ahí que también tomemos unos minutos, un minuto por lo menos. Voy a hablar a los padres. ¿Cómo va ese proceso de discipulado con tus hijos? Es tu mayor responsabilidad. Y Padre, hoy quiero orar también y darte gracias por los jóvenes solteros. Padre, en el nombre de Jesús, yo oro hoy por los varones, Señor. Oh Rey, tú nos creaste como varones con un propósito: ser cabezas de familia. Y Padre, en el nombre de Jesús, pido que haya un mover especial de tu Espíritu Santo sobre los varones de nuestra nación, Señor. Particularmente sobre los varones de Cristo, sobre esos varones que llenan multitudes de iglesias por miles. Padre, en el nombre de Jesús oro por un avivamiento en medio de la juventud. Oh Rey, que realmente tengan un encuentro personal, real contigo, cara a cara, como lo tuvo el apóstol Pablo, como lo tuvo Daniel, como lo tuvo José. Dios, en el nombre de Jesús, para que ellos se conviertan en verdaderos discípulos, Señor, en hombres dispuestos a establecer un hogar, hombres dispuestos a amar a su esposa como tú amas la iglesia, hombres dispuestos a levantar a sus hijos como saetas en manos de un Dios de guerra, Jehová Shabbaot de los ejércitos. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por las jovencitas, Señor, que han sabido esperar en ti, que son fieles a ti. Señor, que en medio de sus circunstancias, aún a veces en medio de que pasan los años y que parece que no hubiese esperanza, Señor, de establecer un hogar, hoy, Señor, nos paramos, nos postramos delante de un Dios soberano y te pedimos, Dios, en el nombre de Jesús,
Por un lado, manténlas firmes, fieles, que ellas puedan permanecer en tu palabra, que ellas puedan mantener su identidad, que ellas no negocien, Señor, con lo que el mundo les ofrece. Y por otro lado, Señor, te pedimos literalmente un milagro en medio de los varones. Te damos gracias por esos varones que tú dijiste, no es bueno que este varón vaya a estar solo. Y cuando creaste cada una de estas chicas, dijiste, este es diseño especial para tal varón. Padre, esos encuentros divinos, esos encuentros especiales donde ellas encuentran el hombre semejante a ti, que va a ser su esposo por vida eterna. Oh Rey, en el nombre de Jesús, que van a levantar una generación que te ame y te tema, una generación que extienda el reino, Dios, en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias por esta serie. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Aleluya. Mujer, Dios tiene un propósito especial para tu vida. Te invitamos a nuestro retiro de mujeres, un tiempo para crecer espiritualmente, compartir con otras mujeres de fe y profundizar en la palabra de Dios. Este encuentro se realizará del 28 al 30 de agosto en el Hotel Renacer, en San Francisco, Cundinamarca. Reflexionaremos sobre una pregunta que todos nos hemos hecho alguna vez. ¿Qué pasa si muero? ¿Cuál es la verdad? El costo del retiro es de 310,000 pesos. Para más información e inscripciones, comunícate con Ángela Soto al 320-453-7036. No te pierdas esta oportunidad de fortalecer tu fe y renovar tu vida. Palabra Viva es Jesús, creemos que Dios transforma vidas también en la cercanía de un hogar. Los grupos café son comunidades donde aprendemos la palabra, oramos juntos, desarrollamos dones y talentos, crecemos en la fe y vivimos en comunidad, evangelizamos, conectamos, discipulamos y enviamos. Nuestro propósito es fortalecer, multiplicar y llevar el amor de Cristo a cada hogar y comunidad en Bogotá. Desde Spring, con grupos presenciales y virtuales, en Colina, con el grupo de jóvenes presencial y a veces de manera virtual, y en Gilmar, con el grupo virtual. Porque creemos que un hogar puede cambiarlo todo. Más cercanía de ti, más cerca de Dios.